Bienvenidos una vez más a este su espacio Análisis Bíblico, comprometido con la verdad de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento. Para ello vamos a leer en el Evangelio de Juan en su capítulo 3, versículo 1 al 5, que dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo primero que vamos a ver acá es que el personaje Nicodemo es un hombre instruido, pertenecía al Sanedrín. Pero lo que Cristo le acaba de decir tiene que haber golpeado su convicción de salvación. Los judíos creían que según las buenas obras que hiciesen, pudieran tener acceso al cielo. Pero Jesucristo le está diciendo: no, señor, hay que nacer de nuevo. Y allí entra en esa tertulia. Nicodemo le reconoce como un maestro, pero no le está reconociendo como Dios. Dice que Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es cosa extraña que los judíos, hombres ilustrados en el conocimiento de la palabra de Dios y conociendo las imágenes y metáforas que en ellas se encontraban en el Antiguo Testamento, no pudiera Nicodemo entender o interpretar la imagen que el Señor Jesucristo le está diciendo. Jesucristo le está diciendo: debe haber un cambio radical en cada hombre para que se experimente la salvación en él. Y Nicodemo acude simplemente al modelo biológico, como un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre. Es posible que no entendiese la verdad espiritual que Jesucristo quiere expresarle, o le está haciendo una contrapregunta para colocar a Jesucristo en problemas. Sin embargo, más allá de esta diatriba, lo interesante es que Nicodemo tuvo la humildad de escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender que el hombre sin Cristo no puede ser una nueva criatura. ¿Y cómo es posible que esto pueda realizarse? Bueno, esto lo explica el Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículo 11, 12 al 13, nos dice: a lo suyo vino, es decir, Jesucristo vino a hacer la misión de reconciliar al hombre con su Padre. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esto quería hacerlo primeramente al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos no quisieron recibirle como Mesías, no creyeron en él como Mesías, como Salvador.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para entender el nuevo nacimiento, este versículo 13 es sumamente importante, porque nos está hablando de una nueva creación, engendrados, es decir, nacidos de. Y aquí nos está diciendo, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Nosotros, cuando se une un espermatozoide con un óvulo, que existe la fecundación, somos engendrados de carne y de sangre, naturalmente. Pero nos está hablando nuestro Señor de un nacimiento sobrenatural, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, este nacimiento no es el nacimiento biológico que todas las personas tienen. Dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento es un milagro que Dios hace en la naturaleza caída del hombre. Se produce un cambio radical y sustancial en la naturaleza humana. Todos los hombres nacemos con una naturaleza caída, dispuesta al pecado. Pero cuando creemos en Cristo, como dice Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, se genera un milagro. El Espíritu Santo entra a nuestras vidas y produce una nueva criatura que no es hecha de forma natural, sino de forma sobrenatural. El Espíritu Santo nos cambia nuestra naturaleza desobediente a Dios y la transforma en una naturaleza obediente a Dios. La figura que la Biblia, o una de las figuras que la Biblia expresa antes del nuevo nacimiento, antes de recibir a Cristo, es denominado el viejo hombre, viciado según la carne, el viejo hombre. Y la nueva figura es el nuevo hombre creado según Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos ver en Romanos capítulo 8 acerca de esta transformación. Nos dice Romanos 8, versículo 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo ha entrado en aquellas personas que han querido recibir a Cristo y todo en ellos ha cambiado de la naturaleza, como ya lo he dicho, quiero reforzarlo, desobediente, incrédula a la palabra de Dios, a una naturaleza crédula, a una naturaleza conformada según el designio de Dios. Por supuesto que para lograr esto, pasamos entonces por tener un arrepentimiento genuino, según Hechos capítulo 20, versículo 21, que los pilares de la salvación son arrepentimiento genuino para con Dios el Padre y fe en Jesucristo. El nuevo nacimiento no es cumplir una serie de normas religiosas o una serie de patrones humanos. Es decir, es un cambio sustancial por un efecto sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de una persona que se transformó de incrédula a creyente. Tal vez usted diga, mira, yo he visto muchos religiosos, llámese evangélicos, llámese protestantes, llámese católicos,
que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero no hay una conducta sustancialmente cambiada en ellos. Sí, eso es posible, porque para nacer de nuevo hay que arrepentirse genuinamente. ¿Y qué es arrepentirse genuinamente? Lo expresa la palabra griega metatauta, de ahí viene metamorfosis. Es decir, se sufre un cambio en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento, que normalmente no podía ser efectuado, pero ahora con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestros pensamientos antiguos cambian, son quitados y son colocados nuevos pensamientos en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud en ellos, en eso pensad. Eso expresa ese cambio de pensamiento. Ahora, el cambio de pensamiento se realiza por la obediencia. Queremos tener también la necesidad en nuestras vidas de obedecer a la palabra de Dios, para no invalidar lo que Jesucristo ha dicho, cuando Él dice, como nuestro modelo, el que cree en mí, como dice la Escritura. La gran crisis de las religiones y la gran crisis del cristianismo actual es que no creen como dice la Escritura, sino como ellos dicen. Tergiversan, cambian, desobedecen la palabra de Dios y la acuñan como que fuese la genuina palabra de Dios. Justamente ese fue el problema de los fariseos. El problema de los fariseos es que ellos crearon una verdad paralela, que no es verdad, por supuesto, a la verdad de la palabra. Y esto lo conocemos porque cuando Jesucristo estuvo en contacto con ellos decían sobre, pongamos el divorcio, que por cualquier causa se podía divorciar la persona. Entonces Jesucristo le dijo, ustedes dicen, mas yo les digo que en el principio no fue así. Es decir, eso que ustedes están diciendo no es lo que yo digo. Y eso, más yo digo, es la expresión de la corrección de esas doctrinas paralelas que tenían los fariseos en la antigüedad y que trascendieron a través del tiempo, porque los falsos maestros actuales siguen expresando su palabra y no la palabra de Dios. Debemos saber y recordar que Dios honra su palabra, no la palabra de los hombres. En el versículo 2 de Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Es decir, todos los pecados de la humanidad cayeron sobre Jesucristo. La ira de Dios se derramó sobre el sacrificio perfecto y de esta manera todo el que considere creer en Jesucristo con un arrepentimiento genuino y fe en que Él es el genuino Mesías, el genuino Salvador, por supuesto, su naturaleza desobediente cambia. No es que puede, es que cambia. ¿Qué ha pasado con estas personas que dicen ser cristianas y no cambian? Es porque no han tenido un arrepentimiento genuino para con Dios y fe en Jesucristo. Simple y llanamente eso. Les decía que entonces el nuevo nacimiento no es cumplir una serie de mandamientos, puesto que el versículo 3 nos dice que era imposible para la ley. La ley nos decía no hagas esto, no hagas el otro, y es imposible que un hombre pueda cumplir todos los estatutos de la ley, porque si rompe uno de esos estatutos se hace acreedor de todo. Como Jesucristo los cumplió, Él puede ser mi fiador, de manera que Él paga la deuda y todos los que nos allegamos a Él somos declarados justos porque creemos en fe en Jesucristo, que Él pagó nuestra deuda y nosotros no podemos ser condenados.
Eso es lo que no le puede ofrecer la religión, lo que no le puede ofrecer el Islam, lo que no le puede ofrecer el catolicismo, no, lo que no le puede ofrecer los evangélicos o protestantes que están signados a recibir más las añadiduras que lo que Dios nos dice en su palabra. Eso no, es lo que no puede hacer aquel religioso y la religión que desobedece a la palabra de Dios por hacer sus propias convicciones, siendo guía de ciegos. Él, siendo ciego, guía también a otros ciegos al hoyo. Dice el versículo 4 en este Romanos 8, que es importantísimo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu en mayúscula quiere decir el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 2. Y ese poder es para ser llenos del Espíritu Santo, es decir, poder estar sometidos al señorío de Cristo, poder obedecer su palabra y hablar y tener una conducta consecuente con lo que Dios nos dice en las sagradas escrituras. No es posible que yo me erija como un hombre de Dios y desobedezca su palabra y enseñe una doctrina que no es realmente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sino lo que yo quiero decir a favor de mi propia carne y no a favor del Espíritu Santo de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en la fortuna, en los privilegios materiales, en los privilegios comunitarios de ser visto como un gran líder, el de recibir los aplausos de los hombres. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. También tenemos que ver los resultados del nuevo nacimiento. En Juan capítulo 10, versículo 28, nosotros podemos ver ya el resultado de ese nuevo nacimiento. Cuando dice, mis ovejas oyen mi voz. Juan capítulo 10, versículo 28 nos dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es una promesa para los nacidos de nuevo. Llamo la atención que Jesucristo es nuestro modelo. Y Jesucristo nunca dijo que la salvación se perdía o no se perdía. Jesucristo dijo que los salvos son aquellos nacidos de nuevo. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos a buscar a ver qué dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Nos dice lo siguiente, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en que la vida de los nacidos de nuevo es guardado por ese poder. ¿Para qué es guardado? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Es decir, en los tiempos finales, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, todos los salvos estarán con Él. Serán vistos por todas las naciones, por todo el género humano. Independientemente del tiempo en el que hayan nacido, todos estarán delante del Señor y con Él estarán o estaremos, no peco de jactancioso, estaremos
los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal y hemos experimentado el nuevo nacimiento. Si la salvación se pierde o no se pierde, esos fueron raciocinios o razonamientos humanos por allá en el siglo XV con Juan Calvino y Arminio. De allí se dividieron los grupos en los que dicen que la salvación no se pierde y los que dicen que la salvación se pierde. Yo creo que los nacidos de nuevo no pueden perder su salvación porque no la ponen en juego. De esta manera, un nacido de nuevo no tiene licencia para practicar el pecado. Ojo, no es que no peca. Yo no estoy diciendo que sea salvo por siempre salvo, como se va malinterpretado. Perdón, se me enreda la lengua. Lo que estoy diciendo que la Biblia dice que los que son nacidos de Dios no practican el pecado. No es que no pecan, porque a pesar de que el Espíritu Santo está en nosotros, muchas veces la desobediencia, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza se manifiesta. Pero lo que la Biblia dice es que no practicamos el pecado. Allí se manifiesta el poder de Dios, como lo hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. Ahora bien, nos vemos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 al 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque si practicamos el pecado, eso niega la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso niega la presencia de la nueva naturaleza creada según el milagro del advenimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo lo deshace? ¿Cómo deshace las obras del diablo? Cuando nosotros creemos en Jesucristo, le aceptamos como Salvador, entra el Espíritu Santo en nuestras vidas, se produce el milagro del nuevo nacimiento y ahora somos declarados justos, no porque nosotros seamos justos, sino porque en aquel que nosotros hemos creído es justo. En él no obra la maldad. Alabado sea su nombre. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, el nuevo nacimiento, no practica el pecado. Es decir, no es que no peca, pero el pecado no es una práctica en su vida. Fortalécete, nuevo creyente, que muchas veces te acusan desde el púlpito, colocando una carga que ni el predicador puede llegar diciendo porque pecaste, estás destituido de la gloria de Dios. No, Señor. Cuando usted ha aceptado a Jesucristo, tratamos de no pecar, pero siempre habrá pecado en nosotros, pero no lo practicaremos, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo. Jesucristo lo dijo en Juan, que vendría el Espíritu Santo sobre los creyentes para estar siempre con ellos. No que se iba a ir y iba a venir, que estaría siempre. Y tú tienes al Espíritu Santo porque has creído en nuestro Señor Jesucristo y de allí no se irá. Pasaremos por el valle de sombra, por el valle de muerte, pero seremos consolados y fortalecidos hasta llegar a la nueva Jerusalén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no le toca. ¿Qué quiere decir esto?
que no nos puede llevar al infierno, porque hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo, que es Dios, está en nuestras vidas, creando una nueva naturaleza, corrigiéndonos, disciplinándonos, pero alcanzamos a tener nuestro nombre en el libro de la vida. Esto tiene que fortalecernos, esto tiene que mantenernos con fe en nuestro Señor Jesucristo y arrepentimiento genuino para con Dios, porque somos engendrados según el poder soberano e infinito del que todo lo puede, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Espero que esto te haya servido de edificación, querido hermano, querido amigo que te estás acercando a las Escrituras. Si no has confesado a Cristo como tu Salvador personal, hazlo, porque su segunda venida está por suceder. Arrepiéntete de tu pecado, entrega tu vida a Cristo y deja en Jesucristo todo lo que tenga que suceder de aquí en adelante. Obediencia, obediencia y más obediencia hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde.